Retomamos nuestras sesiones y justo ahora lo que haremos será una ampliación de los conceptos que hemos estado atendiendo para analizar redes. En particular, ahora estaremos interesados en aplicar lo que se denomina el análisis estricto. El análisis nodal no es sino la puesta en práctica de las leyes de corrientes y en este caso de Kirchhoff. Lo que vamos a hacer es recordar cómo es que analizamos esta red. En el pasado reciente ya la analizamos, pero ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Estamos asumiendo que la fuente de voltaje ahora es de corriente alterna, es de una naturaleza senoidal y tiene una amplitud. Observen que ahora en el análisis hemos señalado en flecha superior justo donde está la polaridad positiva y en la parte inferior la línea gruesa oscura indica la polaridad negativa de la fuente. Esta línea inferior es muy importante porque es la que usaremos como referencia. Recuerden que todas las mediciones que hagamos están basadas en la definición de una referencia. Habíamos dicho que esta red ya la habíamos analizado y entonces fácil obtener el circuito eléctrico equivalente. Recuerden que este análisis nos llevó a que podíamos obtener una única resistencia y como tenemos una única fuente de voltaje, con la ley de Ohm podemos determinar la única corriente y le hemos denominado corriente de Lazo. Esta corriente, observen que es muy fácil conocer su valor porque ya sabemos qué dependencia tiene la fuente de voltaje, ya determinamos el valor de la resistencia equivalente y entonces podemos determinar de manera inmediata una forma para la corriente. Esta está representada en la ecuación. Algo más que es interesante destacar es que cuando uno sustituye los valores conocidos, como la amplitud de la señal, la resistencia equivalente, nosotros podemos determinar la amplitud de la corriente. Pero no solo eso, la corriente hereda todas las propiedades de la fuente de voltaje y por lo tanto la corriente también tiene una naturaleza senoidal de idéntica frecuencia. Observen que aquí lo único que hemos estado procesando son valores conocidos, resistencia, amplitud y ahora tenemos una expresión armónica para la corriente de lazo. Con la información conocida, es obvio que podemos determinar, en particular, podemos calcular la potencia y también recordemos que el cálculo de la potencia es el producto de la corriente y el voltaje. Pero más importante, tengan presente que tanto corriente como voltaje son funciones armónicas. Por lo tanto, la potencia también va a heredar esa característica. Y ahora tenemos una potencia armónica. Y a esta potencia es a la que se le denomina potencia dinámica, justamente porque está variando en el dominio del tiempo. Y aún más, observen que la potencia tiene una representación porque ahora
La potencia es un seno al cuadrado. Es decir, si bien la potencia hereda las características de la corriente y del voltaje, también es verdad que la potencia tiene su propia armonía, y esta armonía no es más que la función seno al cuadrado, y que por lo tanto es diferente tanto de la forma que tiene la corriente como la que tiene el voltaje. Sustituyendo valores, obviamente podemos determinar fácilmente cuál es la amplitud de la potencia dinámica, y en este caso anda aproximadamente del orden de los 200. Si observan, lo único que se ha estado haciendo es usar conceptos fundamentales, como el cálculo de la potencia y el uso de la ley de Ohm. Si ahora quisiéramos hacer uso del análisis nodal, con los valores que ya conocemos, debiéramos de obtener los mismos resultados, excepto que ahora haremos uso de la ley de corrientes de Kirchhoff. Observen, tenemos un único nodo de análisis. Ese único nodo de análisis es lo que está señalado con su línea roja, porque ahí llega una corriente que le hemos llamado I1, y de ese nodo se desprenden dos corrientes, I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Esa expresión no es más que la representación de la ley de corrientes de Kirchhoff reflejada a este nodo de análisis. Observen que las resistencias de 6 ohms y de 4 ohms están en serie, por lo tanto comparten el misma corriente. Pero no solo eso, estas dos resistencias están en paralelo con la resistencia de 10 ohms, o lo que es lo mismo, estos arreglos resistivos están en paralelo y por eso comparten la fuente de entrada. Es decir, nosotros podemos determinar cuál es la corriente I2 porque sabemos que entre sus terminales de 6 ohms y 4 ohms está conectada la fuente BI. Y nosotros sabemos que la resistencia equivalente es la suma aritmética de sus valores individuales. Entonces, de este análisis podemos determinar rápidamente una forma para la corriente I2. Podemos determinar una expresión para la corriente I3. Vean que ese resistor también está en paralelo con la fuente. Una de sus terminales está conectada a la línea roja y la otra terminal a la línea negra. Entonces sustituimos valores y ya conocemos una forma para evaluar a la corriente I3. Si nosotros vemos esa ecuación, podemos simplificarla y darnos cuenta que la corriente I1 es fácilmente ya calculable porque conocemos toda la información de la señal de entrada. Y entonces, como esta señal es de naturaleza sinusoidal, muy fácilmente podemos determinar su forma analítica y por lo tanto tenemos una forma equivalente en corriente y es justamente la corriente de lazo que habíamos calculado en el análisis previo. Con esa experiencia es posible replicar el mismo análisis de determinar las distintas corrientes en una red y ahora podemos considerar que nuestra red está formada por capacitancias, como estas que se indica aquí. Lo que estamos asumiendo ahora es que la diferencia de potencial que hay entre los nodos A y B es de 10 milivoltios y tiene una naturaleza senoidal de 5 veces T. Lo que se desea calcular es
que además del inciso A y B del problema, hagamos uso de la ley de corrientes de Kirchhoff y que podamos determinar cuáles son las distintas corrientes que fluyen por los distintos componentes de red. Ese es un ejercicio que seguramente ustedes analizarán y presentarán en la próxima sesión. Adicionalmente disponible, aquella que tengan acceso, aquella que les permita leer más sobre resistencia, sobre arreglos de resistencia, sobre capacitancias y sobre capacitores, pero sobre todo capturen toda aquella información en la que ustedes puedan leer sobre el análisis nodal. En lo que a esta sesión respecta, hay una serie de textos que se han recomendado. Uno de ellos es el de la serie Schaum y el otro es un libro clásico de electricidad y magnetismo donde de manera amplia se habla de capacitancias y también de resistencias. Sirvan estas referencias solo como complemento a aquellas que seguramente ustedes tienen y que yo recomiendo acudan para leer más sobre el análisis nodal.